Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Nos fuimos para el norte, allá en la provincia de Jujuy. Gerardo Morales, desde el 22 de mayo más o menos, está llevando adelante una reforma constituyente, ¿no? Pero pasan cosas, aparte también de las tantas que vamos a hablar, que tienen que ver con las luchas, tanto en Jujuy como en Salta, de trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajadoras docentes esencialmente, trabajadores azucareros. Estuvimos charlando también con Alejandro Vilca, que está ahí interviniendo en esta reforma constituyente junto con los demás compañeros, así que obviamente tenemos la editorial de nuestro compañero Raúl Godoy, así que por favor quédate, no te vayas, porque ya arrancamos con el informe que preparamos para vos y nos vamos a ir a la provincia de Salta porque este lunes, precisamente ayer, hubo otra muy grande movilización de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Estamos viendo imágenes y también comentarles un comunicado de prensa que saca nuestra compañera Daniela Planes, que también es docente en la provincia de Salta. Totalmente, se trata de trabajadoras de la educación autoconvocadas, una organización que se dieron los trabajadores y trabajadoras desde las bases, imponiéndole a las conducciones sindicales justamente estas medidas de fuerza. Es muy importante, tiene mucho peso en las bases y mucho apoyo en la comunidad, también con la comunidad educativa, claro, digamos, que ha recibido el apoyo de padres, de estudiantes. Es muy importante el proceso desde el norte que viene bajando, y bueno, Salta, impresionante. Exactamente, y no nos olvidemos que Salta también viene de que el gobernador llevó adelante medidas represivas para los docentes que se manifestaron, hasta con detenciones, que también la semana pasada, bueno, gracias a la lucha pudieron ser liberados. Pero frente a eso, nuestra referente provincial del PTS en el Frente de Izquierda, Daniela Planes, señaló que la cúpula de la CGT se reunió con el gobernador Sáenz, aliado de Sergio Massa, pero no para exigirle que dé respuesta a los reclamos de las y los trabajadores de la educación y de la salud, sino para reglamentar la ley antiprotesta que se votó la semana pasada durante el pico más alto de paro y movilización. Además de la docencia y el personal de la salud, hay conflictos por paritarias de municipales y trabajadores judiciales. Pero la CGT sigue dando la espalda y se suma a la política del gobierno para limitar la protesta. Bueno, impresionante el proceso, tiene mucha profundidad porque se ha mantenido en el tiempo, como bien decía Katy, a pesar de la represión, a pesar de esto que han votado, tratando de que la legislatura redoblen y blinden un régimen político que aplica el ajuste. Bueno, los trabajadores salteños no pueden tapar el sol con las manos, los trabajadores y trabajadoras van a seguir luchando y el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras de la educación salteño está dando mucho que hablar. Tal es así que en reuniones ya se empiezan a discutir, todas las agrupaciones nacionales de docentes están discutiendo la necesidad de una jornada nacional de lucha para bancar, digamos, y salir en auxilio y también coordinar, porque hay muchas peleas provinciales, digamos, que están atomizadas, pero desde el norte claramente hay un gran punto de resistencia que ya empezó. Es así, y otro de los procesos importantísimos también tienen que ver con los trabajadores azucareros, que nosotros la semana pasada te lo habíamos anticipado en una movilización que hicieron en San Martín, en el partido de San Martín, ¿no? Y reclamando aumento salarial. Habíamos contado en un comienzo que eran sueldos muy por demás de bajo. Estamos hablando de sueldos de 70.000 pesos, pero estuvimos charlando también con uno de los delegados, él es Mariano Soria, delegado de los azucareros del Ingenio Ledesma, y nos decía esto. Comentarte que nosotros acá en la empresa Ledesma, la empresa azucarera más grande del norte, estamos cobrando un salario básico de 70.000 pesos. Se reabrieron las paritarias, pues ya había un descontento generalizado de todos los trabajadores. En marzo y abril se dio un bono de 10.000 pesos para paliar la situación. Igual la gente muy embroncada con ese bono, pues no lo pudieron cobrar todos. Y porque la mayoría la gran parte de los trabajadores azucareros no son efectivos, trabajan por temporada. Bueno, partiendo de ahí, después tuvimos la primera asamblea en comienzo de mayo, antes que arranque la zafra, donde
también fue muy concurrida esa asamblea. Se votaron los delegados paritarios, donde ahí fui elegido yo, delegado paritario. Otro compañero de Inca Caimán también fue elegido delegado paritario, delegado de su sección. Y después un compañero de Lote Paulina. Lotes son como campamentos, en realidad, donde traen gente de otros lugares de la provincia, viven ahí toda la temporada. Eligieron un delegado de Zafrero, le dicen, de hecho que vienen de otro lado, trabajan en la temporada. Se eligieron 3 delegados paritarios. Y en la asamblea salió el número de negociar un salario básico, 190.000 pesos. En ese momento era el costo de la canasta básica de alimentos. La empresa, en la primera reunión, respondió con un aumento del 25%. Nosotros los delegados paritarios, en primera instancia, nos plantamos en la mesa de negociación y dijimos que no íbamos a negociar ningún salario que esté por debajo del mandato de la asamblea. Y la empresa Ledesma otorgó una oferta del 48%. Y obviamente que el acuerdo fue puesto a consideración de la asamblea, la cual lo rechazó. Obviamente que las patronales de todos los ingenios del norte los rechazaron, dijeron que en el acta dejaron sentado que era un aumento que no se podía dar, con lo cual los trabajadores, al contrario, decidieron ir por un aumento por arriba de los 250.000 pesos que proponía la Mesa Nacional, sino 280.000 pesos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Mariano Soria, delegado de los trabajadores, también trabajador azucarero, que nos contaba, bueno, en qué pelea están, no en cualquier empresa, Raúl. Ledesma, nada más y nada menos. Que dice que no puede pagar un sueldo. Totalmente, esta empresa monopólica ligada a la dictadura militar, Blaquier, que se murió en total impunidad, que tiene su casa rosada propia ahí en Ledesma. Digamos, es una cosa, la verdad que a nosotros, quiero decirlo, nos llena de orgullo, además de estos compañeros, compañeras de una agrupación azucarera, son del movimiento de agrupaciones clasistas, compañero militante del Partido de Trabajadores Socialistas, de nuestra corriente, y bueno, allá desde el norte, con esta construcción desde las bases, como bien cuenta él, ¿no? Le impusieron a la burocracia este paro y este aumento salarial en base a la organización desde abajo, pero con una claridad y con una fortaleza. Y bueno, la verdad que nos llena de orgullo esta construcción de los trabajos obreros que desde el norte se vienen gestando, y nos parece muy importante porque se venía también de un triunfo en Tucumán, de también los compañeros azucareros habían dado una lucha muy importante, y también compañeros y compañeras, digamos que se va tejiendo esa red de integrantes del movimiento de agrupaciones clasistas que va creciendo por abajo y cada tanto emerge con mucha fuerza, y la verdad que es una construcción más que necesaria. Sí, si no le prestaste atención, la última parte dice, nosotros obviamente no firmamos nada que no nos hayan votado los compañeros en asamblea. Impresionante. O sea, ¿lo escuchaste en algún otro lado? No. Marca registrada. Pero también en Jujuy, este lunes se llevó adelante una marcha que hacía muchos años, creo que cerca de 8 años, que los docentes no se movilizaban, o por lo menos no con esta intensidad como la hemos visto ayer, no solamente por su demanda salarial, que hubo una primera propuesta pero de miseria, rechazándola incluso también, pero al mismo tiempo en contra de la reforma constituyente. Veamos un poco los testimonios de los compañeros. Está parando porque hay un hartazgo bárbaro, porque no se soporta más los salarios de pobreza, porque no se soporta más que la educación pública se estén cayendo las escuelas a pedazos. Esta movilización, este paro es también por los estudiantes, por sus familias, para defender todos juntos el derecho a la educación pública. Si se llevara a cabo la reforma de la Constitución que quiere Gerardo Morales de prohibir el derecho a la protesta, estas movilizaciones por el derecho a un salario justo no se podrían realizar. Vamos a seguir saliendo a la calle y no por eso somos delincuentes, protestar no es un delito. Realmente las paritarias que otorga el gobierno provincial son miserables. Hacete la cuenta que el último aumento son 6.000 pesos, son 10 kilos de pan. Acá los trabajadores, los estudiantes estamos dando un mensaje, como decían los carteles, los docentes luchando hoy están enseñando en las calles. Es un sector recontrafeminizado que muestra cómo las mujeres tienen los salarios de miseria, y nos parece que hay fuerzas cuando decimos no solamente para pelear por paritarias que partan de la canasta familiar, sino también
para tirar abajo la reforma constituyente, que fue también un eje de convocatoria. Es muy importante la coordinación, es muy importante la unidad y seguimos reclamando y planteando la necesidad de un gran paro provincial para frenar todos estos ataques. Andrés, también dirigente del CEDEM, que es la central que nuclea a los trabajadores docentes, va un poco eso, ¿no? La necesidad de coordinar las luchas. Totalmente, y es un elemento que ya flota en el aire, ¿no? Hablábamos de Tucumán, hablamos de Salta, muy fuerte, hablamos de Jujuy, y hablamos de otras provincias. Claro. Pero es como que en el norte está radicado esto porque va mezclado, o va justamente mezclado con esta lucha política que hay, con un régimen político que intenta, digamos, ajustar y afinar un Estado represivo, autoritario, que es de lo que vamos a hablar prontamente. Pero es muy importante el ponernos de pie y el trabajar esa coordinación. No puede quedar aislada las provincias del norte. Han habido conflictos también en el sur, en la Patagonia, eso es así. Hoy estaba mirando justamente en Zapala, estudiantes de un instituto de formación docente, una movilización enorme en la ciudad. Es decir, está generando. Lo único que traba hasta el día de hoy son las burocracias de la CGT y de la CTA, pero esto va brotando y es muy importante el hecho de tomar estas luchas, rodearla de solidaridad y buscar esta coordinación que necesitamos. Bueno, te queremos mostrar un poco lo que preparó la producción en base a esta reforma que lleva adelante Gerardo Morales. Hoy te queremos contar el tremendo verso que están metiendo en Jujuy. Quiero impulsar una reforma parcial de la Constitución. El gobernador Gerardo Morales impulsa una contrarreforma constitucional para recortar el derecho a la protesta y concentrar el poder en manos del Ejecutivo. Pusimos en marcha un proceso de transformación tremendo. Esta reforma del señor feudal Gerardo Morales propone eliminar aspectos democráticos básicos y allanar el terreno para saquear la provincia. Para esto cuenta con el apoyo del PJ provincial, que le brinda los votos necesarios. El año pasado se aprobó, fueron por los votos del oficialismo, pero también el voto que le garantizó el PJ. Por un lado, esta reforma plantea que los diputados sean elegidos cada 4 años y no cada 2, junto con las elecciones a gobernador. Por otro lado, y escuchate esta, el partido que obtenga la gobernación, no importa qué porcentaje saque, tendrá la mayoría automática en la legislatura. Esto quiere decir, ponele que saque el 25% de los votos, se queda con la mitad más uno de los legisladores. Y así poder aprobar o vetar lo que quiera el oficialismo sin importar qué diga la oposición. Me parece muy polémico que el que gane la primera minoría se lleve más de la mitad de los votos, o sea, rompe la proporcionalidad en la representación. Y hace un apartado muy especial para criminalizar a los que protestan. Preocupa a la izquierda es que vamos a prohibir los cortes de ruta. La eliminación de las elecciones legislativas cada 2 años lo justifican diciendo que son reformas para bajarle el costo a la política. Pero para eso, ¿no sería más fácil que todos los funcionarios cobren como un docente como los hacen los del Frente de Izquierda? Es puro verso. Morales también es el presidente de la UCR. Y recordemos que los radicales surgen hace más de un siglo en contra de los conservadores, defendiendo el derecho al voto secreto y obligatorio. Ahora, aliados al PRO y apoyados en la Franja Morada, en Jujuy se oponen a que el pueblo exprese su voluntad mediante el voto y el derecho a la protesta. En la provincia del litio, que Morales vende como un paraíso a las multinacionales, buscan constituir un régimen autoritario a base de la mano dura y de quita de derechos para hacer sus negocios. Con firmeza, obviamente. Usted sabe que en Jujuy tuvo que ordenar la provincia. Obvio, a espaldas del pueblo trabajador. Porque lo que quieren consolidar es que los que tienen mucho cada vez tengan más y los trabajadores cada vez seamos más pobres. Y bueno, en base a eso nosotros estuvimos hablando con Alejandro Vilca, que está interviniendo en esta constituyente, y nos decía esto. El gobierno quiere avanzar en eliminar esas elecciones y darle plenos poderes al gobernador que se elija cada 4 años. Y esto ellos, ¿qué han hecho? Han incluido en los términos legales que se llama una cláusula de gobernabilidad. ¿Qué significa esto? De que el que gana las elecciones se queda con la mitad más uno de los legisladores en la Cámara de Diputados. Y el resto de los diputados se lo reparte entre las otras fuerzas que hayan superado el piso electoral. O sea, el gobierno, el que gane las elecciones, se va a quedar no solamente con el poder ejecutivo, sino legislativo, y a largo plazo
eso también le puede dar el poder del Poder Judicial, porque bueno, es la legislatura también la que determina los cargos de la justicia. Entonces, bueno, lo que se pretende en esta avanzada de Gerardo Morales con esta reforma constitucional es que esta reforma pueda parir un régimen totalitario, ¿no? Donde le dé todos los poderes al gobierno de turno. Y esto, ¿por qué también grave? Digamos, porque además ya Jujuy cuenta con un régimen electoral antidemocrático, restrictivo. Ya hay un piso electoral de 5% del total del padrón, hay un sistema de colectoras muy similar al de otras provincias, muy tramposo, como en Tucumán o en otras provincias. Entonces, sumado a esto, hace de que sea un régimen a medida de dos fuerzas políticas, y sobre todo porque pretende configurar, digamos, una provincia donde el gobernador tenga todo el poder, pero también se siga manteniendo el poder, digamos, para configurar una provincia a medida de los grandes empresarios, ¿no? Y déjame que te agregue el punto que siempre hemos venido recalcando, que es la ambición de la criminalización de la protesta social. Esto es de larga data, ha sido casi como un eslogan de Gerardo Morales, que ahora intenta endurecer este aspecto, no solamente, digamos, dándole un trámite exprés a aquellas sanciones por el derecho a protesta, prohibir el corte de calles, expresamente lo dice, o todos aquellos que, digamos, vulnere la paz social. Entonces, bueno, lleva digamos, a una lógica de criminalizar mucho más la protesta social, ya lo previo a lo que ya existía, que era un régimen contravencional. Entonces, bueno, creo que endurece un aspecto más, y como te decía, es para configurar no solamente el poder político, sino también las condiciones de una provincia que hoy se concentra la riqueza en pocas manos, pero también para el saqueo de nuestros recursos o bienes comunes, ¿no? Como es el litio, ¿no? Una de las cosas llamativas, ¿no?, que fue que Gerardo Morales inició el periodo de sesiones de las constituyentes y el mismo día ya pidió su licencia en la tarde para estar presente en una convención minera donde expuso cómo se podían generar buenos negocios en la provincia de Jujuy con el litio y con el sector minero. Entonces uno ve claramente cuáles son las intenciones de trasfondo que tiene esta reforma constitucional, pero también un régimen cada vez más totalitario, pero también que le dé garantía a las grandes patronales del saqueo, limitando el derecho a la protesta social en el marco de una crisis social bastante aguda, ¿no? Pero bueno, lo viene llevando adelante con la colaboración justamente del Frente de Todos y también de sectores empresariales que tienen, digamos, una gran ambición de que se regule la paz social. Obviamente nosotros, nuestra fuerza está en los trabajadores, ¿no?, que hoy se están movilizando, ¿no?, en el caso de los trabajadores del ingenio Ledesma, ¿no?, en reclamo de las paritarias, o los trabajadores rurales. Creo que esa es la fuerza que hoy puede ponerle un límite a esta reforma constitucional. Nosotros venimos de realizar una marcha el día jueves, una marcha que la realizamos junto con más de 30 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, para rechazar esta reforma constitucional, y entre los puntos es también exigir un paro provincial a la CGT y a la CTA, no solamente para frenar esta Asamblea Constituyente, sino porque creemos de que esto es no solamente limitado y antidemocrático, sino que esto, si uno se plantea, digamos, cuáles son las fuerzas que pueden frenar esto, es la movilización, obviamente, y el paro, pero también lo que puede abrir es el debate de qué constitución queremos los trabajadores. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente libre y soberana, que podemos discutir todo, ¿no? Desde qué hacer con los recursos o los bienes comunes, como el litio, la estatización de las empresas, garantizar un salario que cubra el costo de la canasta familiar, o terminar con el trabajo precario, temporario. Bueno, son un montón de cosas que nos interesa que se puede discutir. Lo que pasa es que esta constituyente, que se llama Gerardo Morales, es ultra limitada y está hecha a medida del poder económico y político que gobierna la provincia, ¿no? Literalmente, tal cual lo dice Alejandro con mucha claridad. Nuestros compañeros referentes del PTS en el Frente Izquierdo han estado en primera línea, como convencionales constituyentes, pero también en las calles, en cada una de las marchas. Y bueno, para este próximo jueves se logró avanzar
con la presión de las bases y todo, a la convocatoria de un nuevo paro provincial en el que van a estar distintos gremios. No solamente los trabajadores y trabajadoras de la educación, del CEDEM, pero también el CEOM de municipales, también entendemos que ATE, CTA, es decir, los trabajadores de Ledesma que venían movilizados. Bueno, es un gran... porque esto es muy importante decirlo. Estas reformas antidemocráticas no están separadas para nada de las demandas del conjunto del pueblo trabajador. Todo lo contrario, tienen mucho que ver. Justamente ahora, estas demandas que se van a expresar este jueves, también tienen que ver con el salario, con el atraso salarial, tiene que ver con las condiciones de trabajo. Es decir, y esto va hacia el poder político también. Por eso nos parece muy importante la jornada que se va a llevar este jueves, estar atentos y atentas también para nacionalmente poder hacer convocatorias en solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras del pueblo jujeño. Exacto. Había una segunda parte, te cuento a vos también, Raúl, de la entrevista que le hicimos a Mariano Soria, delegado azucarero, que, bueno, habla de todo un poco, muy interesante, y la queremos compartir con todos ustedes. Eso hicimos una movilización acá en la ciudad de Libertador, partió del monumento al Zafrero, que es un monumento que homenajea a los trabajadores azucareros, donde fue muy concurrida por trabajadores y sobre todo por distintas organizaciones sociales, otros gremios y vecinos de Libertador, entendiendo que la lucha es una sola. La economía regional interna de gran parte de la provincia de Jujuy la maneja el trabajador azucarero, porque es el que invierte su plata en los comercios locales. Entonces por eso fue tan concurrida la marcha. Hace como más de 5 años que acá en Jujuy no se toma una medida así. Entonces los trabajadores azucareros lo hicieron con la consigna de salarios dignos y en contra de la reforma constitucional de Gerardo Morales, porque bien es cierto, Gerardo Morales en este momento están discutiendo los constituyentes reformar la constitución jujeña, tratando de darle rango constitucional a un código contravencional que no hace más que quitarle derecho a los trabajadores, a los sectores en luchas, organizaciones sociales, a protestar por salarios dignos, por ejemplo. Claro. Totalmente, porque como bien decían los compañeros y compañeras, tienen el auxilio y la asistencia del PJ, del Partido Justicialista jujeño. No es solo el radicalismo, sino también el Partido Justicialista. Y Alejandro denunciaba la hipocresía de Morales, que habla de los piquetes cuando son de pobres, pero cuando fueron los piquetes de la abundancia, los piquetes de los ojeros, de los terratenientes, de la Unión de la Sociedad Rural, Morales salió abiertamente a apoyarlo. Entonces lo que te joden son los pobres. No te joden los piquetes, te joden los pobres. Entonces eso es lo que se está denunciando, digamos, lo que está poniendo de manifiesto esta constituyente, cada vez un régimen cada vez para más ricos, ¿no? Y represivo hacia los sectores populares. Vamos a salir parados y vamos a volver todos los compañeros a la fábrica, a nuestro puesto de trabajo. La experiencia de Madigraf es una experiencia de autodefensa. Estamos en la etapa más difícil de este proceso. Sacaron la cuenta de 1.200 chicos que se están quedando sin el sustento. Ese grupo de mujeres que yo encontré en el 2014 fue un gran inicio del cambio de mi vida. Nos cambió en muchísimos aspectos, ¿no? Como mujer, como trabajadora. Oh, qué lindo que está el día, mirá que yo estaba encerrado en esa máquina. Si Madigraf puede no contaminar los arroyos, ¿por qué no lo puede hacer una multinacional? Somos parte de este planeta y también sufrimos las consecuencias. O es la resignación o es la organización. Nosotros estamos con la organización. Y vamos a seguir peleando por la expropiación definitiva. Para poder poner esta fábrica al servicio de la comunidad.